lo que nos pide en el caso 41? Y esto ya es un tema de ejercicios que se parecen bastante, de hecho, a lo que se ven en exactas, en CBC y demás, que son interesantes, ¿no? Nosotros vamos a tener B, que es un R espacio vectorial, y una base de de 3 vectores, ¿no? B1, B2 y B3. Y vamos a tener otro conjunto de vectores que está dado por esta combinación lineal de los primeros, ¿sí? Es decir, de los primeros B1, B2 y B3, con un escalar K perteneciente a los reales que no conocemos. Y la idea es encontrar cuál es el escalar o los escalares que hagan que este conjunto nuevo sea linealmente independiente. Una vez hecho esto, la idea es determinar si es base de B, ¿no? Entonces esa sería la idea. Fíjense una cosa que es importante. En este caso nosotros no sabemos, como dice R espacio vectorial, no sabemos cuántas dimensiones tiene los vectores, es decir, cuántas variables contienen. Con lo cual este es un caso, digamos, de un subespacio que puede ser de cualquier tipo de variables, lo que estamos hablando de 3 vectores, con lo cual acá es algo que hay que tener bien claro el concepto como para, digamos, no perdernos en una nube de conceptos que a lo mejor no nos sirven o no nos aportan demasiado. Entonces, por ejemplo, pensémoslo de la siguiente manera. Nosotros tenemos esta base de vectores que están en función de los vectores de B. Pensemos cada vector, justamente cada uno de estos vectores. Yo generalmente hay una nomenclatura que es particular. Fíjense que son 3, ¿sí? Entonces vamos a llamar a cada uno, supongamos, en este caso tenemos B1', después este otro, vamos a llamarlo B2' y en este caso B3'. La razón de la numeración es puramente casual, podemos llamar también W1, W2 y W3, es lo mismo. Pero básicamente es para decir, bueno, el primer vector, segundo vector, tercer vector, que está en función de los otros, ¿sí? Nada más, es un tema solo de nomenclatura. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Cada uno de estos vectores podemos pensarlos, ya sabiendo cómo expresar un vector en otra base, podemos expresar cada uno en función de la base de B. Entonces, por ejemplo, ¿no? El B1', ¿qué combinación lineal tenemos que hacer de los vectores de B1' en base B para obtenerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que multiplicar 2 veces al vector B1, entonces tenemos 2 por B1, después tenemos que multiplicar por 1 menos K al vector B2, y luego multiplicar por 0 B3, porque no aparece en este caso. Entonces, si tomamos los coeficientes de esa multiplicación, lo que vamos a tener es un vector que va a ser 2 para B1, 1 menos K para B2 y 0 para B3, es decir, lo que vamos a tener es el vector B1' en función de o en base B, ¿sí? Entonces, esa sería la idea. Vamos a repetir el procedimiento entonces con el resto de los vectores, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría en este caso? Fíjense, en el caso B2' es lo mismo, vamos a tener K por B1, después tenemos 2B2 y después tenemos B3, es decir que siguiendo la lógica vamos a tener un K para la primera coordenada, un 2 para la segunda y un 1 para la tercera, todo esto en base B. Y después, para B3', la idea sería muy similar, vamos a tener, fíjense, en este caso 1, ¿sí? La primera, o sea, B1, KB2 y B3, con lo cual en este caso esto nos va a quedar 1 para B1, K para B2 y 1 para B3. Todo esto en base B. Ahora bien, con esto, ¿sí? ¿Cuál sería la idea? Tenemos que ver básicamente qué condiciones necesitamos. Nosotros ya armamos el conjunto, ¿sí? Este conjunto está expresado en base, la base B que originalmente teníamos. Ahora la idea sería tratar de verificar si son linealmente independientes o linealmente dependientes, y para esto vamos a recurrir a los métodos que vemos siempre, ¿sí? Es decir, fíjense, esto si nosotros lo pusiéramos como una matriz, es una matriz de 3×3. Tenemos 3 coeficientes para cada vector y 3 vectores, con lo cual en este caso vamos a tener, ¿no? Para B1', para B2' y para B3', primero que nos va a quedar 2, 1 menos K, 0, el segundo que nos queda K, 2 y 1, y el tercero que nos va a quedar 1, K, 1. Con lo cual habría que ver si, justamente por ser una matriz cuadrada, lo que generalmente hacemos en este caso es triangulamos, ¿sí? Para verificar que no se mueve ninguna fila, o una cosa que es posible, si la matriz es cuadrada, como de hecho pasa porque tenemos 3 filas y 3 columnas, calcula el determinante. Y si el determinante, ¿sí? Depende de lo que nos dé, el conjunto es linealmente independiente o dependiente. Si nosotros tenemos n cantidad de vectores, en este caso son 3, de R a la n, ¿sí? Va a ser LI si el determinante justamente es distinto de 0. Entonces pensémoslo por la negativa. Calculemos el determinante de esta matriz, igualémoslo a 0 y de ahí, ¿sí? Fijémonos qué valores no van, ¿sí? Como si fuera el complemento del conjunto que estamos calculando. Entonces, en este caso nos va a quedar determinante de 2, de 1 menos K, de 0, K de 2, de 1
y de 1, K1, ¿sí? Supongamos que empezamos por la primera fila, ¿sí? Entonces tapamos fila y columna, 2 por el determinante acá, o sea que esto nos va a quedar 2 por 2, 1, K1. Luego tenemos menos la segunda, recuerden siempre el orden que se altera en este caso, ¿sí? Por determinante tapamos fila y tapamos columna, que nos va a quedar K1, 1, 1, y después acá tenemos más 0 por su determinante, ¿no? Bueno, esta cuenta, si ustedes la desarrollan, lo que nos va a quedar es la ecuación cuadrática k cuadrado menos 4k más 3. En este caso, si dijimos que el determinante de la matriz era igual a 0, en este caso el sistema era linealmente dependiente, con lo cual k cuadrado menos 4k más 3, si ustedes sacan la resolvente, van a llegar a dos respuestas, con lo cual k puede ser 1 o k puede ser 3. Por lo tanto, la idea es que va a ser un sistema linealmente independiente siempre y cuando no sea ninguno de estos dos. Es decir, siempre un sistema linealmente independiente si k pertenece a todos los reales exceptuando el 1 y el 3. Ahora, la otra pregunta es, para que sea base, sí tiene que ser la misma cantidad de vectores, ¿sí? O sea, tiene que ser la misma cantidad de vectores linealmente independientes. Son 3 vectores linealmente independientes acá, 3 vectores acá, perfecto. Pero, aparte tienen que generar el mismo subespacio. Esto puede parecer una obviedad, pero fíjense que este subespacio nuevo, ¿sí? el subespacio primado, como está compuesto con vectores dB, es decir, es una combinación lineal de los vectores dB, entonces va a generar el mismo subespacio. Se cumplen las dos condiciones. Está generado por vectores dB, tiene la misma dimensión que el subespacio B, por lo tanto es una base, todo esto es una base del subespacio B.